Hola, mi nombre es Juan Manuel Benedicto. Soy egresado de la licenciatura en Filosofía de la UNTREF. La cursé a distancia, ya terminé hace un par de añitos. Y grabo este video en convocatoria de la profesora Patricia Docio, que me pidió que cuente un poco acerca de mi experiencia en esta materia y cómo desarrollé mi proyecto de tesis en base a los contenidos que trabajamos con ella. Bueno, les cuento un poco acerca de mi historia personal. Yo soy músico, violonchelista y vivo en San Miguel de Tucumán, pero la música también me ha hecho viajar un poco por el país. Así que ahora estoy de nuevo en mi ciudad natal, pero he estado en distintas provincias y siempre desde mi arte he tenido la inclinación por el pensamiento filosófico y por los distintos pensamientos que tienen que ver con la estética y con la teoría del arte. Así que al momento de cursar la licenciatura en la modalidad de distancia, que ha facilitado mucho poder llevar a cabo este trayecto, dado que no he estado viviendo siempre en el mismo lugar y que por suerte las sedes de la UNTREF pueden tener cierta variabilidad, se puede uno cambiar de sede si se muda a otra ciudad. Bueno, he estado cursando esta licenciatura que me ha parecido muy interesante y me parece que me ha enriquecido enormemente a nivel personal y profesional y que me he puesto en contacto principalmente con las ideas de la contemporaneidad filosófica y del ámbito regional y nacional acerca del pensamiento filosófico y todas estas cuestiones especulativas que tienen que ver también con el arte. Bueno, en ese contexto he estado cursando la materia con la profesora Docio y me ha parecido muy interesante como el enfoque de la comprensión acerca de los fenómenos artísticos y de las producciones artísticas busca siempre en el siglo XX un poco salir de los esencialismos y encontrar nuevas formas de reconocerse y de definirse. Así como todas las crisis del siglo XX llevan a cambios radicales en los enfoques filosóficos, también en los enfoques estéticos se da esto, y creo que la materia representa bastante este panorama. Y en ese contexto también he estado en contacto con la obra de César Lorenzano, que me pareció un pensador con una originalidad y con una capacidad explicativa sumamente interesante. Y el hecho de tener a el autor cercano, que sea profesor también de la institución, me pareció muy interesante para poder establecer otro tipo de diálogos con el pensamiento del doctor Lorenzano en este caso. Y bueno, entonces después de conocer su teoría a través de la materia, me puse a reflexionar sobre ella y por supuesto que dado mi background, mi investigación desde el vamos ya estaba encaminada por el pensamiento estético y por el pensamiento artístico, pero al entrar en contacto con la teoría del doctor Lorenzano y su capacidad de aunar distintos ámbitos de la realidad, de su propia realidad, también es una persona que viene tanto del ámbito de la medicina como de la teoría del conocimiento y también del arte. Y el hecho mismo de estar en esas intersecciones crea un pensamiento nutrido de muchas vertientes que da una riqueza especialmente valiosa.
Bueno, en este grato encuentro que he tenido con estas ideas y con este pensamiento del doctor Lorenzano, me puse a trabajar en relación a la música y cómo, eh, si bien el autor plantea un campo de posible aplicación para otras artes que él no analiza en sus escritos, ya que se enfoca solamente, bueno, principalmente en el dibujo y el arte pictórico, pero también hace algunas referencias a la escultura y un poco someramente a la literatura también. Bueno, me decidí a ver, ¿y qué pasa si esto lo confrontamos con la realidad de los músicos? Que es mi propia realidad y la de muchos otros colegas. Y de esa manera, bueno, la idea es comprobar la fuerza explicativa de esta teoría y hacer quizás algunos aportes acerca de la especificidad de la música y cómo los materiales con los que trabaja, las interacciones interpersonales que se dan en los grupos de productores, de distribuidores y de consumidores, tienen algunos paralelos, pero también tienen algunas diferencias. Y bueno, de eso se trató mi investigación, que está disponible para todos los que estén interesados en la biblioteca de la UTREF, tengo entendido. Y si no, pueden comunicarse conmigo y con gusto se los facilito para que continuemos con este diálogo. Bueno, mi investigación entonces también sigue un poco la lógica del desarrollo del pensamiento del doctor César Lorenzano, que es primero un análisis acerca de la constitución del pensamiento, en este caso musical, siguiendo de base las teorías piagetianas de la formación del pensamiento en el niño y cómo eso se mantiene como estructuras cada vez más amplias y que se van complejizando en el pensamiento adulto. Y el análisis ha estado enfocado entonces acerca de la forma que tienen los pedagogos musicales de enseñar la música y cómo eso puede llegar a confirmar algunas ideas de la teoría que estamos analizando, puede llegar a modificar o a sumar o a agregar algunas perspectivas más. Y en una segunda parte de la investigación he estado un poco más enfocada a la parte sociológica del asunto y a cómo los grupos productores, los grupos distribuidores y los grupos consumidores del arte musical encuentran ciertas dinámicas de funcionamiento y esas dinámicas producen ciertos objetos culturales que serían los estilos artísticos, siguiendo la teoría psicosocial del arte, y ver cómo esos estilos artísticos tienen a veces paralelos y a veces diferencias entre las distintas expresiones artísticas, las distintas épocas también, y dentro de una misma sociedad, las distintas posibilidades estilísticas que va proponiendo, como los roles también de cada uno de los jugadores en estos sistemas, por una palabra con resonancia de Pierre Bourdieu, que también es un autor que César lo toma como su marco para desarrollar su teoría. Bueno, estos jugadores también tienen ciertas interacciones pautadas y ciertos lugares que ocupan dentro de ese juego. Bueno, el análisis entonces está por un lado enfocado en la parte del desarrollo psicológico de las estructuras que sirven para el pensamiento musical, y por el otro lado cómo esas estructuras se devienen sociales dentro de estos grupos de producciones artísticas. Bueno, además está decir que es algo que me apasiona, que podría estar hablando de esto por el resto de mi vida quizá,
Pero lo que quiero dejarles es, bueno, un poco mi experiencia y como la originalidad también que tiene la carrera en la UNTREF ha posibilitado que pueda llevar a cabo mi formación en el área y el desarrollo de mis propias inquietudes, y espero que ese camino también sea algo compartido con ustedes y que puedan terminar su carrera y desarrollar sus propios intereses de la mejor manera, y con el aporte de cada uno que ampliemos los campos de conocimiento que a cada uno nos toca intervenir. Bueno, les dejo un cariño grande y estamos en contacto de manera virtual.